Hola, bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Retomamos en el capítulo 7 de 1 Corintios. Recordemos que en los primeros capítulos Pablo estuvo abordando el tema de la división en la iglesia de Corinto, donde había incluso diferentes sectores o partidos, cada uno pues decía tener un líder principal, ¿verdad? Y Pablo pues les reprende y les corrige. También vimos cómo Pablo abordaba el asunto de inmoralidad. También estaba golpeando fuertemente a la iglesia de Corinto y sobre todo por medio de un asunto de inmoralidad grave que la iglesia estaba permitiendo dentro de ella y no había hecho nada, y Pablo lo aborda. Así que tengan este texto, ya hace un rato lo leímos, el hermano Henry nos estuvo guiando, 1 Corintios 7, versículos 1 al 16, ténganlo ahí a mano porque estaremos meditando en él y sacando algunas lecciones. He titulado el mensaje, basado en este texto, el matrimonio en tiempos de prueba. Así que es un mensaje para todos, para los que estamos casados, mucho más, para los que están por casarse, a los que un día han de casarse, para los que tal vez no están casados o lo estuvieron, pero tendrán hijos que seguramente se casarán, o sobrinos, o hermanos en Cristo, a los cuales hay que aconsejar. Así que esto es para todos. No importa si usted es un adolescente, no diga, de aquí a que yo me case, porque el tiempo pasa rápido, y si se va preparando desde ahora, mucho mejor. Y si está en medio del matrimonio y el título es matrimonio en tiempo de prueba, saben de lo que hablo. Es que yo diría, bueno, y ha habido un tiempo donde el matrimonio no está en prueba. El matrimonio es una institución sagrada. Vamos a partir desde allí. Pero en tiempos complejos como los que por supuesto vivimos, enfrenta desafíos que pueden poner a prueba su fundamento. Y no ha de extrañarnos entonces como tantos matrimonios hoy en día, y tristemente cada vez más, se disuelven, se rompen. Las estadísticas dicen que gran por ciento de los matrimonios no sobrepasa los 5 años. Y tristemente, lo más triste de todos, es que esto ya no es una estadística de fuera de la iglesia. Si hace 50 años atrás uno comparaba los matrimonios fuera de la iglesia y los matrimonios en la iglesia, pues las personas se separaban con mucha más frecuencia fuera de la iglesia, pero en la iglesia los matrimonios permanecían, había muy pocas separaciones. Tristemente eso ya no es una realidad hoy, así que es una gran preocupante y una alarma para nosotros como creyentes. En un mundo donde los valores se han distorsionado, es esencial volver entonces a la enseñanza bíblica sobre el matrimonio, que sigue siendo la misma. Las circunstancias cambian, los tiempos, por supuesto, se transforman, las sociedades enfrentan transformaciones, pero los principios bíblicos, las demandas del Señor, los valores eternos siguen siendo los mismos. Y este pasaje de 1 Corintios 7 nos ofrece orientación sobre los derechos y deberes dentro del matrimonio, el ideal de la permanencia en el matrimonio y la situación de los matrimonios mixtos. Así que estas son las tres cosas que vamos a ver. El ideal, primero los deberes y derechos dentro del matrimonio, el ideal de la permanencia y los matrimonios mixtos, es decir, la unión entre un creyente y un no creyente en el vínculo matrimonial. Primeros versículos del 1 al 9, estaremos viendo allí derechos y deberes en el matrimonio. Ustedes lo pueden ir siguiendo allí con la vista. Esta porción
si se dan cuenta y leen el primer versículo, responde a preguntas que tenían los hermanos de la iglesia de Corinto que llegaron a Pablo, y Pablo entonces responde a estas preguntas. Y una de esas preguntas, o una de esas interrogantes o dudas, tenía que ver con el matrimonio. Tenemos que entender el contexto, aunque hemos visto algo ya del contexto de la cultura de Corinto. En aquel tiempo, como vimos, era una sociedad próspera, económicamente hablando, pero muy corrupta moralmente, como casi siempre ocurre. También estaban penetrados por muchas filosofías que se mezclaban, y por eso es que a veces nos encontramos posturas y razonamientos y actitudes en esta iglesia y en los creyentes de Corinto que realmente nos sorprenden. Tenía una mezcla, en este caso sobre todo, y teniendo que ver con el matrimonio, con las relaciones de pareja, de donde se mezclaba el gnosticismo con el ascetismo. Algo bien raro, ¿verdad? Por un lado, ellos eran muy libertinos, se habían dejado penetrar mucho por la inmoralidad que les rodeaba en su sociedad. Y ellos llegaron a una conclusión filosófica. El cuerpo, la carne es débil, es pecaminosa, es irremediable, no hay nada que hacer con eso. Sin embargo, si somos creyentes, nuestro espíritu está puro. Entonces no te preocupes tanto de lo que haces con el cuerpo, pregúntate de lo que haces con el espíritu. Lo que hagas con el cuerpo no importa mucho. Ya nos damos cuenta, por supuesto, del peligro ahí, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer espiritualmente que no involucre a tu cuerpo? Y por supuesto, Pablo sale al paso a esta filosofía herética que ya les estaba penetrando a ellos, y por supuesto estaba llevándoles a un libertinaje bien peligroso. Pero por otro lado, ahora aquí nos encontramos también que estaban penetrados por el ascetismo. Era el decir, bueno, es que hay que permanecer, si es que somos realmente santos y apartados para el Señor, tenemos que permanecer en una condición inmaculada. Y esto estaba haciendo que algunos incluso decían que dentro del matrimonio las relaciones sexuales eran pecaminosas. Entonces se estaba viendo hasta el extremo de que los matrimonios estaban teniendo conflictos porque uno de los dos o los dos creía que era malo tener relaciones sexuales, porque todo lo que les rodeaba en relación a valga la redundancia, a la sexualidad era aparentemente malo. Entonces ellos entendieron que había que abstenerse de las relaciones sexuales. Entonces era toda una confusión la que ellos tenían ahí. Le hacen la pregunta a Pablo, y la pregunta era, ¿es bueno no tener relaciones sexuales? Y Pablo entonces responde, y a partir de ahí hace toda una disertación ahí en capítulo 7, aconsejándole a ellos. Fíjense, el versículo 1 dice: acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo, no sabemos qué fue lo que preguntaron, porque esto fue en otra carta que no está registrada en el Nuevo Testamento, la carta que ellos le hicieron llegar con esas preguntas. Y dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ya nos damos cuenta de qué trataba la pregunta. Entendemos, ¿verdad? La pregunta tenía que ver con esto. Pablo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Es bueno tener relaciones sexuales? ¿Es bueno casarse? ¿Qué hacemos? Y Pablo comienza a responder. Claro, esas respuestas vamos a extraer los principios que son para nosotros también, por supuesto. Ya nos damos cuenta de la complejidad de esta cultura y cómo esta cultura empujaba a los creyentes a decisiones muchas veces erróneas, apresuradas, sobre la soltería, sobre el matrimonio. Esto es una problemática. A veces usted ve a los jóvenes noviando, o hermanos noviando, o entran en una relación de pareja, y está la preocupante de cómo van, que no vayan violando los pasos, que no vayan apresurándose. Pero también yo me preocupo mucho cuando veo noviazgos eternos. Me preocupo, porque he visto muchas rupturas o muchos fracasos en lo mismo, en parejas que se han apresurado, han violado todas las etapas, como parejas que han empezado a noviar y pasa el tiempo,
y pasa el tiempo y se adapta a ese, vamos a decir, a ese estadio que yo creo que cuando se prolonga demasiado puede ser peligroso, y luego cuando terminan por casarse, la crisis es tal que terminan separándose. Si nos damos cuenta, Pablo aquí apunta inmediatamente a la mutua responsabilidad en el matrimonio. Y primero él responde y dice, bueno, este es el punto. Si pueden no casarse, no se casan. Tenemos que entender que culturalmente, después, sobre todo en los versículos, a ver si encuentro, porque más adelante, del versículo 16 en adelante, Pablo habla de las circunstancias actuales. Y por cuenta de las circunstancias actuales, que no sabemos exactamente cuáles eran, pero parece que estaban asociadas con la persecución, con lo hostil que era ser cristiano en esos tiempos, Pablo les dice, si quieren servir al Señor, si quieren estar entregados al Señor, y por cuenta de las circunstancias que son tan adversas para los cristianos en estos momentos, si pueden abstenerse de casarse, mucho mejor. Porque sabemos que el matrimonio involucra una gran responsabilidad. Si no sabes que el matrimonio es una gran responsabilidad, pues detente y piénsalo mucho mejor, porque es una gran responsabilidad asumir el matrimonio y luego entonces asumir también, por supuesto, la procreación, el tener hijos. Por eso, por ejemplo, en condiciones de guerra, país en guerra, piense muy bien para casarse, porque usted no sabe cuánto va a durar la guerra, y a qué usted va a exponer a su esposa, o cómo se van a exponer como matrimonio, y mucho menos tener hijos. Por eso las circunstancias que estamos viviendo tienen que hacernos pensar en cuán prudente es casarnos o no en este momento en que estamos viviendo. Pero por otro lado, entonces Pablo comienza a ir a una realidad. Los seres humanos, hombre y mujer, se desean mutuamente, se atraen mutuamente, hay pasiones que no necesariamente son malas, son buenas, pero hay que entender que cuando te casas, asumes responsabilidades. Esas responsabilidades son de muchas índoles, pero Pablo apunta a una en específico, y es a las relaciones sexuales. Y aquí entonces ya Pablo va directamente en contra de aquella filosofía ascética que estaba penetrando la iglesia. Si estás casado, ¿cómo van a abstenerse de tener relaciones sexuales si al final se casaron no solamente para tener relaciones sexuales, pero en gran medida para ellos, porque se atraían, se gustaban y querían estar juntos y querían tener intimidad sexual, y porque hay pasiones, hay atracción física, sexual? Entonces era algo que no se correspondía. Una vez casados, los esposos no deben negarse el uno al otro, y eso lo toca en los versículos 3 al 5, pueden ir siguiéndolo ahí. Y Pablo parte de esto: cuando te casas, cuando pasan, un hombre y una mujer se casan, ya no pueden hablar más de tú y yo, aunque por supuesto siguen siendo seres individuales, no es que se funden en uno solo, pero desde el punto de vista espiritual, teológico, de lo que conlleva esa unión, ya el hombre se debe a la mujer y la mujer se debe al hombre en todas las áreas. Por eso los matrimonios donde cada cual va por su lado, mi dinero, tu dinero, mis cosas, tus cosas, mi casa, tu casa, eso no termina bien, porque no han entendido nada. Se casaron listos para pelear, listos para separarse en algún momento, y si no se separan va a ser un campo de batalla toda la vida. Entonces las relaciones sexuales también, cuando te casas, estás diciéndole tu esposa a tu esposo, mi cuerpo es tuyo. Pero el esposo le está diciendo a su esposa, mi cuerpo es tuyo. Esto no significa para nada, y no es lo que Pablo está diciendo, que ahora si la mujer no tiene deseos de tener relaciones sexuales porque no está motivada, o porque el esposo le ha tratado ásperamente, o porque está en un momento difícil de su vida, no es que tiene que hacerlo en contra de su voluntad, más cuando el esposo no ha hecho nada para que sea de la manera contraria.
Pero esto también puede ser a la inversa. También el hombre puede pasar por momentos difíciles donde se siente deprimido, desmotivado, y tampoco la mujer debe tomar el texto y decir, no te puedes negar porque a mí, mira lo que dice la Biblia. No, porque tiene que ser de mutuo consentimiento. Pero el principio es, no tomen esto como una práctica y no asuman la relación matrimonial y la relación de la sexualidad egoístamente, pensando solamente en ti. Funciona cuando él piensa en ella y ella piensa en él. Pero Pablo habla del peligro. Si van a abstenerse, que sea de mutuo acuerdo y por un tiempo breve, con un propósito muy específico para tal vez fortalecerse espiritualmente, pero breve porque Satanás les tienta. ¿Por qué? Porque hay pasiones. Tristemente, y ha pasado y pasa, que a veces también en la iglesia, en la familia, ocurren matrimonios que son matrimonios de apariencia. Y creen que ya la intimidad no es tan importante. Esto es peligroso. Porque si ahora la mujer dice, ya a mí no me interesa tener relaciones sexuales con mi esposo. Sí, pero tal vez a él sí le interesa. Si el problema es que hay una afectación tal vez física, psicológica, bueno, busca ayuda, pero no pierda de vista que la intimidad sexual en el matrimonio es importante, une al matrimonio, es plan de Dios, no es inmoral, es moral en el marco del matrimonio, pero no pierda esto de vista, porque entonces usted está empujando a su esposo o a su esposa a la fornicación, al adulterio. Y ahí entonces usted sí es responsable de esa fornicación o de ese adulterio porque usted le ha empujado a ello. La sexualidad es creación de Dios y dentro del matrimonio es pura y es buena. Dentro del matrimonio es pura y es buena. Debemos ser responsables en cómo orientamos nuestros deseos. El matrimonio es un marco donde se puede vivir la pasión de manera saludable. ¿Es la pasión sexual mala? No, es buena. Es santa y es pura dentro del marco del matrimonio porque es creación de Dios y une al matrimonio en uno solo. Algunas aplicaciones prácticas en esta área, en este punto. Reflexiona sobre la comunicación en tu matrimonio, porque miren esto, puede ser que haya problemas en el matrimonio en cuanto a la sexualidad. Porque hay uno de los dos desmotivados o ambos están desmotivados, conversen y piensen qué es lo que está pasando. Porque a veces lo más rápido es decir, mi esposo no me gusta, tiene otra mujer. O viceversa. Pero no te has preguntado si tu esposa o tu esposo está pasando por una crisis emocional. O no te has preguntado si tu esposo o su esposa tuvo una vivencia en el pasado negativa con la sexualidad, ya sea en su propia persona, por un abuso, por algo que vio, porque no vio un buen patrón en sus padres y está afectado, y no es que no te ame, sino que no sabe cómo llevar la sexualidad en el matrimonio saludablemente, porque tiene una afectación psicológica, tal vez emocional. Y entonces matrimonios terminan rompiéndose sencillamente porque no hablaron del tema, porque no buscaron ayuda y tal vez con un terapeuta hubiesen resuelto y hubiesen pasado por encima de ello. Entonces la comunicación es clave en todas las áreas y a lo largo de toda la relación matrimonial. Si te sientes presionado, aquí viene otro consejo. Si te sientes presionado a casarte o permanecer soltero, busca discernimiento en la oración y el consejo sabio de otros hermanos, amigos, familiares, tal vez. Porque aquí también hay peligros. Aquí están los dos extremos. A veces vemos la soltería como una desgracia. O el matrimonio como una desgracia. Te vas a casar, estás loco. No sabes lo que te espera.
Pero hijo, tú nunca te vas a casar. Fíjense cómo están los dos extremos, pero te vas a quedar. Hermano, no es una desgracia quedarse soltero. Tiene ventajas. Y no es una desgracia casarse. Tiene ventajas. ¿Cuál es el consejo práctico aquí de Pablo? Si quieres y puedes quedarte sin casar, hazlo, no hay ningún problema. Tiene una ventaja, vas a poder servir al Señor más plenamente, porque cuando te casas ya sabes que ahora tienes que dedicarte a tu esposa, a tu esposo, a tu familia. No es que no vas a servir al Señor, pero ya no va a ser igual. Y también mira las circunstancias en que estás viviendo. Y Pablo no está hablando de circunstancias ideales, porque si estás pensando en casarte y tener hijos, cuando estén las circunstancias ideales, no existen las circunstancias ideales. ¿Está bien? Porque ahora hemos escuchado muchas veces o de alguna manera nos ha penetrado, ¿no? Es que los tiempos son difíciles, es que los tiempos son peligrosos, casarse para tener hijos en estos tiempos. Bueno, ¿y crees que el tiempo de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos fueron fáciles? No, posiblemente hayan sido más difíciles. Porque recuerde también esto, aquí está el gran peligro, que ha penetrado una filosofía muy postmodernista a la iglesia, donde ahora las personas no quieren tener hijos. Es muy preocupante que haya más mascotas que hijos. Esto es preocupante. Y lo voy a ver solamente desde este ángulo, porque al final no es el tema y no podemos, pero solamente desde este ángulo. Si las familias cristianas no tienen hijos que van a ser educados desde la Biblia, ¿quiénes nos van a penetrar y nos van a invadir? Las familias que no son cristianas, que no tienen una filosofía cristiana y que sí están teniendo hijos, entonces sí nos van a invadir con sus filosofías antibíblicas y que van a terminar destruyendo cada vez más la sociedad. Solamente desde ese ángulo lo veo. ¿Es difícil tener hijos? Sí. ¿Es una gran responsabilidad? Sí. Educarles en los caminos del Señor, muy alta, pero no es imposible. Y estamos llamados a procrear y a educar a nuestros hijos en la fe. La familia y la iglesia deben apoyar a los jóvenes en sus decisiones sobre el matrimonio, evitando el apresuramiento. Estos días estuve viendo una imagen. Están habiendo muchos fracasos. Se conocen, no hay amistad para conocerse, el noviazgo si lo hay es muy breve, se casan, divorcio. Busquen consejo, oren, dense tiempo para conocerse. Y no solamente a los jóvenes, a los adultos, porque los adultos también se casan. El ideal del matrimonio es la permanencia, lo vemos ahí versículos 10 al 16. Esto tiene que ver con el diseño divino. Por eso dice Charles Swindoll, en su perspectiva, y estoy de acuerdo con él, el matrimonio es un pacto de compañía. Hablamos de la sexualidad, es muy importante, pero es verdad que hay etapas en la vida, cuando se llega a ciertas edades, o porque sencillamente aparecen enfermedades, situaciones donde la sexualidad, la intimidad sexual, hablando de la práctica sexual como tal, puede incluso desaparecer en un matrimonio, y no por eso el matrimonio va a desaparecer. Esto contrasta con lo que dije anteriormente. Si están los dos en la capacidad de tener relaciones sexuales íntimas, no se nieguen el uno al otro, porque es peligroso. Y si hay algo que les está creando una barrera, busquen ayuda, pero no pasen eso por alto, porque es importante en un matrimonio. Ahora, si uno de los dos enfermó, o por diferentes razones ya no pueden tener la sexualidad, no es que se acabó el matrimonio, porque el matrimonio es un pacto de compañía, donde usted prometió estar con esa persona y amarla a pesar de todo lo que pueda venir. O usted prometió amarla solamente si va a permanecer bella toda la vida. O ha puesto él toda la vida. Usted no se dio cuenta que el pelo se cae, que salen las canas, que vienen las arrugas, que el vientre crece, que el cuerpo se transforma. Usted no sabía que eso iba a ocurrir. No vio la foto de su abuela, qué hermosa era, y ya no es igual. No es que dejó de ser hermosa, pero ya no es igual, ha cambiado.
su cuerpo se ha deteriorado y lo mismo. ¿No ha visto fotos a veces cuando usted llega? ¿Quién es? Es su abuelo. No me diga. Sí, pasaron los años, cambió. Desde el Edén el matrimonio se estableció como un compromiso de por vida. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El divorcio, hermanos, no es parte del plan original de Dios. Hoy es lo más común, es lo más aceptado socialmente. Cada vez hay más leyes, yo diría, para estimularlo, posiblemente. Pero eso no es bíblico. Sabemos que el divorcio es también una consecuencia de la caída del hombre, de las distorsiones. Jesús prohibió el divorcio, ¿sí o no? Y Pablo, por supuesto, también lo prohíbe. El divorcio no es lo que Dios espera cuando dos personas deciden unirse en matrimonio. Tristemente, a veces no queda otro remedio que no sea el divorcio. ¿Pero por qué es? ¿Porque es plan de Dios? No. Porque los involucrados echaron a perder la relación con sus actitudes. A veces es verdad, uno ama mucho el matrimonio y la otra parte no. Y entonces se produce también el divorcio porque se trata de una unión de dos. En el contexto de la época de Corinto, el matrimonio enfrentaba peligros significativos. El divorcio estaba a la orden del día, como hoy. Abundaba el divorcio y abundaba todo tipo de inmoralidades sexuales. Y el divorcio era, por un lado era visto como algo muy común, pero por otro lado, como siempre ocurre, era visto como una calamidad. Entonces lo que está pasando es por qué muchas personas hoy no quieren comprometerse. Porque dicen, yo no quiero sufrir lo que vi sufrir a mis padres o a mis abuelos. Yo no quiero eso, por lo tanto yo no me voy a casar. Sí, pero no se van a casar, pero tienen pasiones. Y tienen necesidades. E incluso quieren tener hijos. Entonces vemos todo el desorden que hoy se vive. Entonces, no me caso, pero tengo relaciones sexuales. No me caso, pero tengo hijos. ¿Saben lo que está sembrando ahí, verdad? ¿Por qué mejor no tomar la Biblia y no aprender entonces y remodelar, hacer una reconstrucción en nuestra mente de lo que es el matrimonio, de cómo debería ser un matrimonio? ¿Y por qué entonces no terminas solamente fijándote en los matrimonios que fracasan, que son un caos, a matrimonios que no son perfectos, pero que te pueden guiar a ver que realmente los matrimonios sí pueden funcionar y que la unión matrimonial puede ser una bendición aún en medio de los tiempos que vivimos? Algunas aplicaciones prácticas entonces. Reflexiona sobre tu compromiso matrimonial, los que están casados. ¿Estás buscando la permanencia en tu relación o te estás rindiendo a las dificultades? Porque a veces cuando los matrimonios entran en una crisis, tristemente, están en una crisis, no se ponen de acuerdo, o la razón que sea, lo primero que piensan es divorcio. Pero es que la mayoría de esos matrimonios desconocen esto que les voy a decir. Y le puede preguntar a cualquier terapeuta si está actualizado. Dicen los estudios que las personas que se divorcian, no por un adulterio, sino por incompatibilidad de caracteres. ¿Se usa ese término aquí? ¿Es así? Incompatibilidad de caracteres. ¿Qué significa eso? No se ponen de acuerdo. Uno piensa de una manera y otra de otra. Les voy a decir algo. Si vas al ideal del matrimonio pensando en que tu esposa va a pensar igual que tú o viceversa, estás perdiendo el tiempo. Porque tú eres hombre y ella es mujer. Para empezar por ahí. ¿Y cuán diferente es un hombre de una mujer? No sé si se han dado cuenta de eso. Pero además, ella, Juanita, es
única, no hay otra como ella. Y Pablito es único, no hay otro como él. Entonces, si estás buscando a alguien que se parece mucho a ti, mucho cuidado, porque ahí entonces están los hombres que terminan con otro hombre, con la mujer que termina con otra mujer. Si quieren a alguien que sea tan parecido, pero tan parecido, que buscan a uno tan parecido que es hasta del propio sexo, del mismo sexo. Y por supuesto tampoco va a funcionar, aparte de que es una aberración, ¿no? Entonces, ¿qué estás buscando? ¿La permanencia o estás buscando la primera grieta en tu relación para escapar? Y aquí lo más doloroso, y tengo que volverlo a decir otra vez, lo más doloroso es que los hombres que están llamados a ser la cabeza, el sacerdote, el guía, el protector, el preservador del hogar, son los primeros que se lavan las manos y salen huyendo. Y dejan a la mujer sola con los hijos y se las arreglan. O sea, tristemente esa ha sido la tendencia. Qué bueno es que la iglesia cristiana, las familias cristianas, los hombres cristianos, comencemos a revertir eso. Comprendamos el impacto emocional y espiritual, hermanos, del divorcio. Vuelvo a decirlo, sé que no es la experiencia de algunos, lo sé. Pero lo dije en el marco de el curso de consejería. Recuerdan los hermanos que están en el curso los martes. Y lo dijimos sobre la base de los estudios y las estadísticas, los efectos del divorcio. Trae más trauma el divorcio que la muerte. Trae más trauma el divorcio que la viudez. A los que lo experimentan y a los hijos más. Los hijos sufren más con un divorcio de sus padres que con uno de sus padres que muere. Porque cuando la persona muere es una crisis, pero al final, por lo general, la persona termina diciendo, bueno, pero es que murió. Dios le quitó la vida, si es que creen en el Señor. Pero cuando hay divorcio, ese hijo o esa hija, aunque sea un adulto, se sigue preguntando, ¿por qué papá se fue? ¿Por qué mamá se fue? ¿Por qué no lucharon? ¿Por qué no pensaron en la familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mira a su alrededor y ven que otros sí lucharon, que otros sí lo lograron. Y dice, ¿por qué mis padres no lo lograron? ¿Por qué lo hicieron? Deja traumas profundos. Y por último, hermanos, versículos, bueno, dentro del día al 16, pero sobre todo se concentra del 12 al 16, Pablo ahí se concentra en los matrimonios mixtos. Estuve buscando alguna información y creo que se ajusta incluso a la realidad de nuestra congregación y de la mayoría de las congregaciones en que he servido y de las cuales he sido parte. De un 10 a un 30% de los matrimonios de las iglesias cristianas están compuestos por matrimonios mixtos. ¿Qué significa eso? La hermana, miembro de la iglesia, que su esposo no es creyente, o viceversa, el hermano, miembro de la iglesia, que su esposa no es creyente, aunque en la gran mayoría de los casos es la hermana en la iglesia y el esposo que no es creyente. Y esto no es ahora, esto es desde siempre. Pensemos, ahora plantamos una nueva iglesia. La iglesia de Paso Ancho comienza a trabajar en el barrio tal, comenzamos ahí a hacer una obra y llega el momento donde hay una nueva congregación, no sé, 5 o 6 familias que la integran para comenzar la iglesia. Lo más seguro es que algunas o muchas de esas familias entren en lo que se llama matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque uno de ellos se convirtió al Señor, pero el otro no. Y ahí ya tenemos un matrimonio mixto. Y eso estaba pasando desde el primer siglo. En Corinto, en la iglesia de Corinto, había muchas personas que estaban allí en la iglesia, eran creyentes, pero su esposo o su esposa no lo eran. Y esto traía un conflicto. Posiblemente de aquí partía también el tema de la abstinencia en la sexualidad. Porque también lo he visto. Es duro cuando llega la hermana a ti buscando consejería y te dice que hay problemas en la relación. Mi esposo es brusco,
no es creyente, es brusco, cree que yo soy un trapo. Entonces, no lo deseo, porque no me trata bien. Es difícil. A veces no, a veces la persona no es creyente, pero no tiene ese comportamiento. Pero también tienen discrepancias, piensan diferentes. Entonces, como piensan tan diferente, y a eso se asume que tienen perspectivas de la vida completamente diferentes, como visiones diferentes. Ahora ella es cristiana y él no, y ella quiere venir a la iglesia, pero él quiere ir a otro lugar, y es ese estira y afloja, ¿verdad? Entonces se dan todas estas situaciones. Pero ¿cuál es el consejo de Pablo? Hermana, hermano, que tu cónyuge no es creyente, haz todo lo posible, todo lo que esté a tu alcance, por alcanzarlo con el evangelio, siendo una esposa o un esposo que le agrade, que le modele a Cristo. Ora sin cesar por él o por ella. Y si tienen hijos, haz todo lo posible por no romper ese matrimonio, porque tus hijos, aunque no sean creyentes, están, y ahí lo pueden leer, bajo la cobertura espiritual, porque hay un creyente en la familia. Cuando dice tus hijos son santos, no es que sean salvos, puede que no lo sean, pero está diciendo que son santos porque están en la cobertura del Señor, porque hay un creyente, papá o mamá, en casa. Pero si se rompe el matrimonio, ya esos hijos quedan un poco más vulnerables. Yo diría mucho más vulnerables a ser arrastrados por el mundo y no necesariamente ser impactados por el evangelio de Cristo. Pero si es posible. Porque ¿qué dice Pablo? Si el no creyente, la no creyente, no quiere seguir, ¿qué vas a hacer? Un matrimonio de dos. A paz, dice, le llamó el Señor. Si el cónyuge no creyente decide separarse, el creyente no está obligado. Es que de hecho no puedes obligar a la otra persona. Algunas aplicaciones prácticas aquí. Si estás en un matrimonio mixto, busca oportunidades para hacer un testimonio de la fe. Y sabes, muchas veces ser un buen testimonio para tu esposa o esposo, y lo digo a toda la iglesia para que seamos maduros aquí, significa: no voy el domingo a la iglesia y me quedo con mi esposo o mi esposa. No es que todos los domingos no vas a ir, pero hay momentos donde tienes que saber decir: es que él no es creyente, ella no es creyente, no se lo puedo imponer. Yo tengo que demostrarle que no soy un legalista, que no soy un fanático o una fanática, y tengo que demostrarle en la práctica que es más importante él o ella que la iglesia. No que el Señor, pero sí que la iglesia. Entendamos eso. Y es la manera en que como iglesia le podamos dar cobertura a esas hermanas o esos hermanos que su cónyuge no es creyente. No los critiquemos, no les salgamos al paso como si estuviesen haciendo algo indebido. Si lo vimos en la calle o vimos que puso fotos y no estuvo el domingo, pero salió con su esposa o su esposo, no está pecando, hermanos. Está lidiando con esto. Quiere ser testimonio de impacto. Por eso cede de vez en cuando. Porque si ella o él dice: no, yo voy a la iglesia sí o sí, el otro que no es creyente, ¿qué va a ver en la iglesia? Un obstáculo, un enemigo. Entendamos eso. No desistas ante la separación. Cada situación es única. Por eso dijeron: bueno, ahora tal vez ustedes dirán, el pastor no dijo nada de los divorciados. Bueno, sí dice el texto que si te divorcias, haz lo posible por reconciliarte, y si no, quédate lo mejor en esa posición. Y esto incluso es corroborado por lo que hablábamos de la cantidad de divorcios, sobre todo por incompatibilidad de caracteres. Bueno,
Se dice que cuando las personas se separan por incompatibilidad de carácter y se vuelven a casar, las posibilidades son muy altas de que vuelva a haber otro divorcio por incompatibilidad de caracteres. Porque la incompatibilidad de caracteres siempre existe, pero requiere madurez de ambas partes para ceder cuando hay que ceder y darse al otro para que el matrimonio realmente pueda madurar y establecerse. Ahora, la pregunta, ¿los divorciados se pueden casar? Porque los divorciados también siguen teniendo pasiones. Y el consejo de Pablo es, si no puedes quedarte como yo, porque no tienes el don de continencia, mejor cásate. Y hermano, yo le digo, en mi interpretación, por la manera en que Pablo lo enfoca, y lo estuve estudiando con detenimiento, aunque sé que es el criterio de no muchos, también entran los divorciados, aunque hay que analizar cada caso. Vuelvo a repetir esto: el matrimonio es el ideal de Dios y la permanencia en el matrimonio. El ideal de Dios no es el divorcio, pero hay momentos donde no queda otro remedio. Y es verdad que luego del divorcio lo mejor es que no se vuelvan a casar, pero si no hay incontinencia, muchas veces queda la posibilidad para un nuevo matrimonio. Pero cada caso es único y cada caso debe ser abordado, pastoreado, acompañado y guiado de manera única, aunque los principios siguen siendo los mismos. Termino con esto. La clave para un matrimonio saludable no es simplemente estar juntos, sino hacerlo en dependencia del Señor, practicando el amor, ámense mutuamente, el respeto, respétense mutuamente, no se falten el respeto, la humildad, ceda de vez en cuando. Usted no siempre tiene la razón, no es posible que usted siempre tenga la razón. Incluso muchas veces el esposo o la esposa que no es creyente puede tener la razón. Cuando a veces dice, pero es que lo tuyo es iglesia, 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 puede tener la razón, porque no ve las cosas como tú las ves. Y si tal vez tenía la costumbre de todos los domingos que hace en casa o salir a pasear, y eso nutría el matrimonio, llega a la iglesia y todos los domingos ella o él se van para la iglesia, y todo es iglesia, 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 ¿qué va a haber en la iglesia? Ahora, está diciendo el pastor, no te congregues el domingo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, si puedes negociar con tu esposo o esposa, mira, voy el domingo a la iglesia por la mañana y después hacemos algo juntos, si lo puedes negociar. Pero si tal vez tiene que ser por la mañana, un día, ¿por qué no hacer un día? Y le estás agradando, y le estás testificando, y le estás atrayendo para que vea que la iglesia no es un ladrón de su esposa o de su esposo, o un obstáculo, sino que el Señor te ha transformado, tú le amas más, y la iglesia te hace bien. Invito a las parejas a reflexionar sobre su relación y a comprometerse a buscar el ideal de Cristo en su matrimonio, orando por restauración si es necesario, buscando la unidad del crecimiento espiritual. Y recuerden que su relación con Cristo, escuche esto, y es la última frase que digo, refleja cómo tratas a tu cónyuge. Y respetas a tu cónyuge, no le amas, no le estimas, ese es el reflejo de tu relación con Cristo. El Señor nos ayude y que nuestra iglesia pueda tener matrimonios sólidos, maduros, que a la vez podamos ser un puntal, no solamente en la sociedad, sino para guiar, acompañar a aquellos que han de casarse un día. Que cuando miran fuera lo único que encuentran es distorsión. Que puedan ver en la iglesia no matrimonios perfectos, pero sí matrimonios que honran al Señor y que funcionan, que son matrimonios saludables. Que el Señor les bendiga.